Estamos 25 de marzo haciendo nuestras reuniones también de la Iglesia Bíblica Bautista de Mercedes online también, porque ustedes saben las circunstancias que está pasando en el mundo ahora con el coronavirus. Pero nosotros vamos a hacer también mensajes de nuestra casa, Dios mediante, para la Iglesia de Mercedes y para todos los que quieran oír. Primero le canto una canción. Voy a poner acá mi pie porque no tengo todavía colgador. En cualquier momento que tenga colgador vamos a cantar Dios es mi Padre y yo su Hijo. Dios es mi Padre y yo su Hijo, su amparo para mí es amor. Dios es mi Padre y yo su Hijo, su amparo para mí es amor. Dios es mi Padre y yo su Hijo, su amparo para mí es amor. Su amparo para mí es amor. Me llevo a la casa del banquete, su amparo para mí es amor. Me llevo a la casa del banquete, su amparo para mí es amor. Me llevo a la casa del banquete, su amparo para mí es amor. Su amparo para mí es amor. Me llevo a lugares celestiales, su amparo para mí es amor. Me llevo a lugares celestiales, su amparo para mí es amor. Me llevo a lugares celestiales, su amparo para mí es amor. Su amparo para mí es amor. A ver, María y Joan, si me cantan. Mi amado es mío y yo soy suyo, su amparo para mí es amor. Mi amado, yo soy suyo, su amparo para mí es amor. Mi amado es mío y yo soy suyo, su amparo para mí es amor. Su amparo para mí es amor. Muy bien, hermanos, no tenemos mucho tiempo para cantar, solo quiero predicarle unos 15 minutos nomás, pero hacer varias sesiones de 15 minutos para que no les sea muy pesado oír. Estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Mercedes el Evangelio de San Marcos. Ya había iniciado, ya había dicho que fue influenciado el evangelista Marcos. Ustedes saben Marcos de dónde viene, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 12 habla de que se hacía la reunión en su casa, en la casa de su madre. Pedro estaba preso en la cárcel y estaban orando, ¿se acuerda? En la casa de Marcos estaban orando por él. Y después cuando le soltó Pedro, Dios le sacó de la cárcel a Pedro, estaban todos todavía orando ahí, estaban orando, increíble la cantidad de oraciones que han hecho, y Dios ya le estaba contestando y ellos no podían creer tan rápido, ¿no?, las contestaciones. Esa era la casa de Juan Marcos. Después viajó también con Pablo en el primer viaje misionero. Marcos viajó, pero entrando en Asia Menor volvió atrás, cosa que más adelante a Pablo no le gustó, pero más adelante Pablo le reconoció a Juan Marcos en las epístolas pastorales. Todo eso habíamos hablado, y que Pedro tenía mucho contacto con Juan Marcos, y ahí ya le estaba contando recién, en la casa de Juan Marcos se hacían reuniones donde iba Pedro, y los estudiosos de los evangelistas, de los evangelios, dicen que la fuente primaria de Marcos para escribir este evangelio fue el apóstol Pedro. Increíble, ¿no? Pedro tuvo también, se dice que sí, ¿no? Y después algunos de los padres de la iglesia también habían hablado sobre esto, ¿no? Que Pedro tuvo mucho que ver, por eso tiene ese aspecto, ¿no es cierto? El evangelio de San Marcos, directo, rápido, conciso, algo de la personalidad de Pedro se ve en el evangelio Marcos, pero eso no vamos a hablar ahora. Ya le había hablado de Juan el Bautista, principio del evangelio de Jesucristo, así empieza, ¿no?, el evangelio según San Marcos. Le habría hablado de Juan el Bautista, que cómo se vestía tan humildemente, cómo comía, se ve que de una manera tan humilde. Sabemos que Juan el Bautista él no se sentía digno de desatar la correa del calzado del Señor Jesucristo. Bueno,
Ahí en el versículo 9, le estoy controlando el tiempo, en el versículo 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. No sabemos muy bien la distancia, pero según los comentarios puede llevar de 1 día a 3 días, según el posicionamiento de Juan el Bautista, donde la parte del Jordán donde él estaba, ¿no es cierto? Bautizando, pero acá ya implica una acción de Cristo, una acción de él, moverse, trasladarse de Galilea al Jordán, unos cuantos kilómetros, depende de la ubicación de Juan el Bautista. Muchas veces pensamos, acá tenemos ya una enseñanza, muchas veces pensamos: ¿por qué hago tanto esfuerzo? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué tantas oraciones? ¿Por qué la obra misionera? El misionero dice: ¿por qué tantos esfuerzos? Hermano, vale la pena, vale la pena. El Señor Jesucristo hizo tremendos esfuerzos y recorría Galilea y andaba por todos lugares, se iba a Jerusalén, salió también fuera de Israel, territorio de Israel, andaba por todos lados, recorría todo el día, especialmente de los 30 años hasta los 33 años, fue toda actividad, totalmente actividad. Hermanos, eso tenemos que tener en cuenta nosotros. La vida cristiana es activa, pero en Cristo Jesús. No, nunca pongamos, siempre aclaro esto, ¿no? Nunca pongamos la carreta adelante de los caballos. Primero van los caballos y después la carreta. A veces ponemos primero la actividad a la sangre de Jesucristo. Si primeramente es la fe en la sangre de Cristo, y de resultado viene mucha actividad. Después el Espíritu entra en nuestras vidas y ya vamos a ver enseguida acá. O sea, le voy a leer sobre eso y le voy a hablar sobre eso un poco más. Un poquito más, porque no es mucho, ¿no? Fue bautizado por Juan en el Jordán y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una voz de los cielos, ni sobre Guillermo Care, ni sobre Hudson Taylor, ni sobre Adoniram Hudson, ni sobre Spurgeon, ni sobre Wesley, ni Whitefield. Ninguno de ellos se escuchó jamás una voz de los cielos. Ningún pastor de la actualidad nunca se escuchó que hay una voz de los cielos que diga: este es mi Hijo amado. No sería bíblico en nuestra dispensación también, ¿no es cierto? Pero nunca se escuchó. Pero en la vida de Jesucristo, que yo tenga memoria, 2 veces me acuerdo muy bien que sonó esa voz. Cuando se bautizó en la transfiguración en Mateo capítulo 17, Marcos capítulo 9. Hermanos, la transfiguración, ahí también el Dios habló del cielo. Esto tiene mucho realce cuando estudiemos después el sacerdocio de Jesucristo. Por ejemplo, tú eres mi Hijo amado, en que mi alma se complace. Eso tiene mucha implicación después en el sacerdocio de Cristo, según lo enseña todo el libro de Hebreos, pero especialmente también el capítulo 7, que Él está intercediendo por nosotros delante de Dios, que Él habla la palabra de Dios. Le puedo leer yo el versículo, que es totalmente sin mancha. A lo tal sacerdote no convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Creo, le dije de memoria ya, porque estoy un poco apurado, ¿no? Pero le digo exactamente como dice la Escritura. Bueno, lo dice como yo dije, ¿no? Pero está en el versículo, le digo ahí, 26, porque el tal sumo sacerdote no convenía, santo, inocente, sin mancha, más sublime que los cielos. Bueno, ahí y hay otro texto también que dice que el Señor Jesucristo ahí en Marcos capítulo 7, que es perfecto. No solamente que es perfecto, que es inmutable. Inmutable es decir que siempre es perfecto. Desde la eternidad a la eternidad siempre fue agradable a Dios y siempre lo va a ser agradable. Aún cuando se hizo maldito por nosotros, cuando estaba en la cruz, pero Él no era el que pecó. Él llevó nuestros pecados. Y hoy,
si vos no creíste que Él llevó tus pecados, todos tus pecados en la cruz, te invito a creer. O sea, te voy a decir un poquito más de eso. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto para ser tentado, dice. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles le servían. Sobre la tentación voy a hablarle la próxima, pero sí voy a hablarle de una palabrita para finalizar. Luego el Espíritu Santo lo impulsó al desierto. Se cumple la profecía de Isaías que dice, Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Otra vez, en quien mi alma tiene contentamiento. Estoy contento con mi hijo, ¿no? Dice Dios el Padre, ¿no? He puesto sobre él mi espíritu. He puesto sobre él mi espíritu. Con mayúscula. Él traerá justicia a las naciones. Y después sigue diciendo que su voz no será oída en la calle. Él iba a ser pacífico, pero transformó totalmente al mundo. Como dicen algunos, él solo escribió en Juan capítulo 8 la tierra. Estaba escribiendo la tierra. Según se sabe, nunca escribió el Señor Jesús otra cosa. Bueno, que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Pero jamás un hombre levantó tanto escrito, tantos audios, tantos videos, tantas conversaciones, tanto que decir que no escribió aparentemente sino en la tierra, ahí en Juan 8, cuando se acuerdan que le estaban acusando a la mujer pecadora y el Señor le dijo, el que esté de vosotros sin pecado, que tire la primer piedra. A veces nosotros estamos tirando piedra, vos sos pecador y estamos tirando piedra. Pero el que tenía que tirar piedra, que era el justo, el santo, en el que Dios se complace, no tiró piedra a nadie. Al contrario, nos limpió de todo pecado con su sangre preciosa, hermano. Este es maravilloso. Lo impulsó al desierto. El Espíritu lo impulsó al desierto. Ya estoy terminando. El Espíritu lo impulsó al desierto. Te impulsa el Espíritu a vos. Te impulsa a cambiar tu forma de hablar, de ir a la iglesia. Te impulsa para ir a la iglesia. Te impulsa para dar testimonio de Cristo. Te impulsa para tener una vida santa. Te impulsa para no condenar a otros. Te impulsa para amar. Te impulsa a testificar de Cristo. Te impulsa a leer su palabra. Te impulsa a orar. Esta mañana dije, qué lindo momento para orar. Estamos en cuarentena. Qué hermoso momento para orar. Me acordé de muchos hermanos. Y ustedes espero que se acuerden también de sus hermanos, de su familia, de mí y de mi familia, y yo de todas las familias del mundo, de todos los hermanos del mundo, y de los que se están salvando hoy por estas cosas, crisis, que muchos se están salvando. Sé delante de Dios que Dios no hace en vano las cosas. Él está salvando. Porque Él no está preocupado o por el dólar, o por el peso, o por la cotización. Él, Dios, está salvando algo. Ese es su trabajo. Y va a salvar a todos los que tiene que salvar. No se le va a ir ninguno. Como a Cristo. Solo el hijo de perdición cuando estuvo acá en la tierra, ¿no? Ningún otro. Dios sabe cómo agarrarle las almas, ¿no? Y si tiene que mandar una peste, va a mandar. Pero te va a salvar. Si ya está para salvarte, tiene su propósito, lo va a hacer. ¿Quién lo va a impedir? Dice ahí en Isaías, estaba leyendo justamente hoy. ¿Quién va a impedir? Dice que yo haga lo que tengo que hacer. ¿Quién va a poder detenerme? ¿Quién va a poder
parar lo que yo hago, decía Dios, ¿no? Lean Isaías 40, 41, por ahí yo anduve leyendo. Van a encontrar. Y más adelante también, ¿no? Hermanos, yo le quería decir esto. Si no tienes deseos de las cosas espirituales, no tienes deseo de congregarte, no tienes deseo de leer la Biblia, no tienes deseo de amar a tus hermanos que están ahí en la iglesia orando por vos, vos no tenés el Espíritu, porque dice ahí Romanos capítulo 8, dice clarito, dice que si no tenés el Espíritu, no sos de Él, no sos de Él. El que está viviendo en el mundo, en la carne, no es de Él. El que está viviendo en el Espíritu, ahí habla en Romanos 8. El que está viviendo en el Espíritu, el que por el Espíritu destruye las obras de la carne, bueno, ese es el Espíritu. Está señalando de que tenemos vida eterna y de que somos hijos de Dios. Te impulsa. A Cristo también le impulsó el Espíritu para ser tentado inclusive. Ahora, ¿por qué Cristo, siendo Dios, necesitó del Espíritu? Porque Él tenía que ser todo semejante a nosotros. Hoy también nosotros somos igual que Él. Él tenía el Espíritu, nosotros el Espíritu también. Pero yo no soy igual que Él. Él es mucho mejor que yo. Aunque Él una vez dije que nosotros íbamos a hacer más grande obra que Él, Él también dijo, en otra oportunidad dijo en el Evangelio según San Juan, que Él habló y hizo cosas que nadie jamás había hecho. Lo dijo. Pero hermanos, Él se estaba refiriendo en que Él en un sentido no estaba todavía teniendo iglesia y multitud de gente formando iglesias por todo el mundo, en todas partes del mundo, no. Pero Él no dejó ese trabajo a nosotros en un sentido. Después vinieron los grandes hombres de Dios, los grandes predicadores. Estamos nosotros hoy, estamos nosotros también jugando, es decir, corriendo esta carrera. Tenemos que predicar también nosotros. Y Él estuvo en la carrera también. Él estuvo acá. Pero Él era impulsado por el Espíritu Santo. Él era impulsado por el Espíritu. Hermanos, para finalizar quiero decirle, ¿cómo tener el Espíritu? ¿Cómo tener el Espíritu? Eso le dije al comienzo hoy. ¿Cómo tener el Espíritu? Cristo murió en la cruz para pagar todas nuestras deudas. Desde que nacimos hasta que morimos. Toda la vida nuestra, todos nuestros pecados. Él murió para pagar todos nuestros pecados. Efesios 1:7, en quien tenemos el pago, redención de nuestros pecados por su sangre según la riqueza de su gracia. Yo no le dije de memoria, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El pago de todo tus miriadas, millones, millonésimas, miriadas de pecado, lo llevó Él acá en la cruz, cargó Dios, Isaías 53, cargó Él todos tus pecados y murió en la cruz para saldar toda la deuda que tú tienes con Dios por ser pecador. Pagó desde que naciste hasta el día que Él sabe que vos vas a morir. Todos tus pecados. ¿Con qué pagó? Con su sangre. En Él también habiendo, como dice, no, estoy queriendo decir memoria, ahí en Primera de Pedro dice, ¿no es cierto? Que dice que el Señor Jesucristo no pagó con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Pueden leer después en Primera de Pedro 1:18. Él pagó no con oro, no con plata, no con diezmos, no, nada. Dios recibe el pago
de nuestros pecados desde que nacimos hasta nuestra muerte. Todo el pago de nuestra deuda completa de principio a fin de nuestra vida. El pago lo hace Cristo con su sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de eso? Levítico 17:11, ya habíamos hablado de eso. La vida de la carne en la sangre está, por eso yo la he dado para hacer expiación por nuestras almas. Cuando Cristo entregó su vida, derramando su sangre, entregó su vida para saldar toda nuestra deuda. Pero tenés que creer. ¿Crees? En Él también vosotros, habiendo oído, como dice Efesios 1:13, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído, después dice más adelante, fuisteis sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Vos, Dios, te sella. Cuando crees vos el Evangelio, que Cristo murió y pagó con su sangre todas tus deudas, todas. Recibís el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te va a impulsar siempre, siempre a servir a Dios, hasta que haya que dar la vida inclusive, como tenemos muchos testimonios, pero ya no nos da el tiempo. Cree en Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, como dice allá en Hechos 16. Dios les bendiga, hermanos, y que nos vemos prontito, dentro de poquito, esté atento que nos vemos. Dios los bendiga muy ricamente.